Bueno, tenemos al analista político Israel Camero en la línea telefónica. Le damos la bienvenida a la redacción de Benepress. Muchas gracias por la invitación. Bien, señor Camero, ¿cómo interpretamos lo que ha dicho ayer el presidente encargado Juan Guaidó? No lo llamó calle sin retorno, pero lo llamó protesta sostenida. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo analiza usted esa declaración del presidente y lo que pudiera ocurrir a partir de mañana, 16 de noviembre? Es que son dos conceptos distintos. Okay. Si la idea de protesta sostenida es que todos los días habrá una ronda de protestas distintas con distintos sectores del país, es lo mismo que calle sin retorno. Es una jornada recurrente de protesta y es cualitativamente distinto e incluso solo es sostenible en la medida que tiene unos ritmos diferenciados, porque evidentemente la gente se agota y la gente necesita organizarse, necesita movilizarse. Tú necesitas hacer un conjunto de cosas y no puedes estar en una calle sin retorno. Yo creo que en ese sentido el concepto de calle sin retorno nos acerca a una idea que no es sostenible en el tiempo. En cambio, justamente la protesta sostenida se alimenta a que la agenda de protestas, porque hay muchas zonas para protestar, la agenda de protestas es recurrente y es día por día, que no hay un día sin protestas, no hay un día sin movilización. Ok, perfecto. Ahora, fíjese que por otro lado el régimen de Nicolás Maduro también llama a protestar y la excusa es Bolivia, o sea, no hay otra, mientras por un lado las personas protestan porque, bueno, las condiciones del país son cada vez, bueno, invivibles para las personas que de alguna manera buscan la medicina, buscan comprar algo con el dinero que ganan. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro, la excusa que tiene es Bolivia para manifestar. Claro, el tema boliviano es un tema distinto, porque de una u otra manera nosotros en Venezuela, los que estamos viendo el tema venezolano, vemos esa manifestación, esa movilización masiva después de un proceso electoral y en el marco de un proceso electoral y de una violación de derechos del proceso electoral, incluso un tema de fraude que violentó efectivamente el tema electoral, incluso reconocido por la OEA, y vemos que hay una reacción popular que obliga y que lleva a la renuncia de Evo Morales. Uno lo ve hay una lectura venezolana del tema, pero el proceso venezolano es distinto, es otro. Y yo creo que eso también hay que atenderlo en ese sentido, ¿no? Ahora, Nicolás Maduro ha tratado de sacar, digamos, bueno, lo que tiene en las manos para hacer frente a esto, que es amedrentar, ¿no? Se ha rodeado de militares, ha dicho que va a repartir fusiles. ¿Usted cree que las personas el próximo sábado hayan tomado la palabra de Nicolás Maduro y no salgan a la calle, o por el contrario, tienen tantas razones para salir a la calle que harán caso omiso a las amenazas de Maduro? Claro, las encuestas están señalando en general que sí hay un ánimo de protesta en la calle, que sí, que la gente tiene ganas de protestar, y que por otro lado, lo interesante, y nuevamente la comparación con el caso boliviano, la lectura del caso boliviano puede ser interesante en ese sentido, que es la percepción de que la protesta tiene poder, tiene fuerza, de que la gente movilizada en la calle es un poder y puede hacer conmover las bases y los cimientos de un gobierno. Yo creo que en ese sentido la movilización puede ser importante. Y no solo la movilización de mañana, sino el conjunto, el hito de inicio de nuevas movilizaciones que empiezan mañana y se desencadena de allí en lo adelante. En ese sentido, la lectura que se puede dar de otras partes, hay movilizaciones de distintos signos, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, pero en el fondo lo que están expresando es que la movilización de calle es un poder en la política latinoamericana. Y por ende, toda esa lectura te dice que la gente en la calle puede ser en sí un poder, y yo creo que eso va a ayudar a que haya una fuerte movilización mañana en toda Venezuela. Sí, bueno, fíjese, pero fíjese que también hay personas con las que uno ha conversado en la calle. Algunas personas dicen que sí iban a salir, otras personas dicen que si es por el tema reivindicativo, de salarios, de este tipo digamos, de protestas solicitando algo puntual, no van a ir a la calle. Y cuando les pregunta a uno, oye, pero es una protesta, es por el cambio. Si no es por el cambio del país, del régimen, yo no voy a la calle.
¿Cómo analiza usted ese pensamiento de las personas que quizás están cansadas de salir a protestar y que ven que no hay un cambio, digamos, tangible? Es que yo creo que se articulan las agendas. Lo que la gente tiene claro y tiene que ver con las crisis en cada sector, que la crisis por tu escasez de salario, que la crisis por falta de insumos médicos, que la crisis en el sistema educativo, el tema de los maestros, ninguna de estas crisis particulares y de las agendas particulares de cada sector se va a lograr resolver sin resolver el tema de Venezuela. Por ende, no hay una contradicción entre las protestas por temas sectoriales, que es muy legítimo, que es absolutamente legítimo y es absolutamente normal, y hay una multitud de protestas sectoriales, se articule con la protesta general. En ese sentido, la una y la otra tienen que integrarse e insertarse, y para eso están las organizaciones, y para eso están las asociaciones, movimientos sociales. Yo creo que esa articulación, no hay una contradicción entre lo uno y lo otro. Tú puedes articular tu agenda, tu tema que es importante, pero es un tema sectorial, con el gran tema del país. Porque si resolver el tema del país, los temas sectoriales no van a lograr resolverse. Y eso la gente lo sabe. La gente sabe que sin resolver el problema político, el resto de los problemas en Venezuela no se van a poder resolver. Fíjese que cuando empezó el tema de Barbados, de las reuniones en Barbados, nosotros conversamos con un profesor de la Universidad de Oslo y él nos decía que, entre muchas cosas que conversamos con él, a él lo que le preocupaba era el día o los días posteriores a un cambio de régimen en Venezuela. Él decía que esta parte armada del país iba a seguir, digamos, de alguna manera ejerciendo algún tipo de poder, y es lo peligroso que él veía del día o los días después del cambio. Y leo en la agencia EFE, en este momento, la salida de Morales abre el camino para retomar armas, y esto lo dice el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. ¿Cuál es el peligro real que vivimos en Venezuela en una transición y la cantidad de armas que hay en la calle en manos de personas en las que no deberían estar? ¿Cómo analiza usted esa situación en esos días después, en una transición con tanta gente armada al margen de la ley? Yo creo que es importante para lograr consolidar todo gobierno y para lograr consolidar una transición, tiene mucho que ver la manera en que se haga esa transición y la capacidad de construir grandes consensos y acuerdos sociales justamente para evitar la entronización de la violencia, para evitar la continuidad de la violencia y lograr un orden público. Yo creo que el tema de la consolidación del orden público va a depender en gran parte de cómo se logre la transición. Si la transición es capaz de lograrse fruto de grandes acuerdos sociales y políticos que permitan restituir y reconstruir una convivencia ciudadana, será mucho más fácil restituir el orden público. Si el derrumbe del régimen autoritario, el régimen usurpador, se da en términos violentos, en términos de una ruptura violenta, será mucho más difícil justamente consolidar el tema del orden público. Entonces, en ese sentido, la consolidación democrática posterior o la consolidación efectiva de un orden público efectivo va a depender de cómo se logre, de la manera en que se logre el tema de la transición. Y por eso son tan importantes las elecciones. Y por eso el tema de las elecciones libres, porque la realización de elecciones libres y aceptadas por todas las partes es uno de los instrumentos más efectivos para lograr consolidar un orden público posterior, para lograr consolidar grandes acuerdos y consensos. Entonces las elecciones tienen que ser aceptadas por todas las partes, igual que tiene que haber grandes pactos de convivencia y de reconstrucción. Fíjese, y para finalizar, sin ánimo de comparar Venezuela con Bolivia, allí hubo un papel fundamental para lo que sería el quiebre final y la salida de Evo Morales, que es la Fuerza Armada Nacional. ¿Nosotros podríamos tener un evento similar en Venezuela, o usted cree que no es posible que la Fuerza Armada le dé la espalda a Nicolás Maduro? Hay varios elementos allí, ¿no? En el tema de lo que ocurrió en Bolivia, así como lo que ocurrió en Perú hace unos años con el caso de Toledo, todo pasó por un proceso electoral. Eso es lo primero que también hay que entender, porque los procesos electorales permiten efectivamente movilizar a la ciudadanía en torno a unas elecciones. Una vez que el proceso electoral se torna fraudulento y ocurre grandes movilizaciones en el marco de ese mismo proceso electoral, la Fuerza Armada se ve compelida y presionada por la sociedad, por el pueblo,
a tomar una posición. Yo creo que en ese sentido, en una coyuntura en la cual haya movilización y se generen los incentivos adecuados, la Fuerza Armada Venezolana o sectores democráticos, institucionales de la Fuerza Armada Venezolana podrían abrir paso y facilitar esa transición quitándole el apoyo que tiene Nicolás Maduro y el pequeño grupo que lo rodea. Eso puede ocurrir, pero hay que generar el clima, hay que generar, y parte de la generación de eso es llegar y presionar por unas elecciones libres.